Cuando la tierra recuerda. Capítulo 1. El sabor de la tierra húmeda. El primer pensamiento que tuvo fue, huele igual. La paja. La arcilla del suelo apelmazada por décadas de pisadas. El humo frío del fogón apagado, mezclado con el olor agridulce del mijo cocido de la noche anterior. Ese aroma particular que nunca supo nombrar cuando era niño y que, 73 años después, reconocía como el olor de su aldea, el olor de Chingue, el olor de una pobreza tan vieja que ya formaba parte de la tierra misma. Chen Muyun abrió los ojos. El techo de vigas ennegrecidas estaba exactamente donde lo recordaba. La grieta larga que cruzaba la viga central de este a oeste, como una cicatriz que el tejado se hubiera hecho a sí mismo. De niño había creído que era el mapa de un río. Lo había mirado 1000 mañanas. Luego lo había olvidado durante 60 años. Parpadeó. Sintió las manos. Las extendió frente a su cara en la penumbra y se quedó completamente inmóvil durante un tiempo que no supo medir. Eran manos pequeñas. Manos sin manchas, sin las venas prominentes de la vejez, sin los nudillos agrietados y deformados que había llevado consigo hasta el lecho del hospital. Manos de adolescente, manos limpias y absurdas que no correspondían a nada de lo que recordaba ser. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza que le cortó la respiración. No era pánico. Era algo más antiguo que el pánico. Era el reconocimiento. Recordó el techo del hospital, las luces frías de neón, la enfermera que había entrado a las 2 de la madrugada a revisar el gotero sin mirarlo, como si ya no estuviera. El silencio que había llegado después, suave y definitivo, como una marea que sube sin prisa pero sin pausa. Recordó haber pensado, debía haber llamado a Xiaohua antes de que todo fuera demasiado tarde. Recordó haber pensado, no le dije a mi madre que la quería, nunca lo dije. Y luego, nada. El tipo de nada que no tiene duración. Y luego, esto. Se incorporó despacio. Los músculos respondieron con una facilidad que le resultó casi ofensiva, después de años arrastrando un cuerpo que protestaba ante cada escalera. 15 años. Estaba en el cuerpo de sus 15 años. Y ese cuerpo era ágil y obediente como una herramienta nueva que nadie ha usado todavía. La habitación era pequeña, un jergón de paja cubierto con una manta de algodón gris, tan gastada que podía verse la luz a través de ella en algunos puntos, una ventana con papel aceitado en lugar de vidrio, un banco de madera contra la pared del fondo donde colgaba la ropa, el único pantalón de trabajo marrón, la camisa de manga larga de color indeterminado que su madre había remendado tantas veces que el remiendo original ya tenía sus propios remiendos. Su hermano menor dormía en el otro jergón, a medio metro de distancia. Chen Ming-ji, 12 años. La nariz un poco aplastada, la boca entreabierta, el pelo revuelto formando pequeños remolinos que su madre siempre alisaba con saliva por las mañanas mientras él protestaba. Muyun lo miró tanto tiempo que los ojos empezaron a escocerle. Ming-si. En la otra vida, Ming-si había emigrado a Guangdong en 1992 buscando trabajo en las fábricas. Habían perdido el contacto durante 10 años. Cuando se volvieron a ver, en el funeral de su madre, ya eran dos extraños educados que se llamaban hermanos por inercia. Muyun apartó la vista, la apretó contra el suelo de arcilla y respiró. Afuera, el gallo de los Sao volvió a cantar. La oscuridad al otro lado del papel aceitado empezaba a diluirse en un gris sucio que anunciaba el amanecer. Todavía era de noche, tenía tiempo. Se preguntó si estaba loco, se preguntó si esto era un sueño. Luego se preguntó qué importaba, porque si era un sueño, el único movimiento posible era seguir adelante, y si no lo era, también. Se puso el pantalón y la camisa en silencio, con movimientos lentos para no despertar a Ming-ji. Cogió las chanclas de paja del rincón, esas que crujían en el tercer paso, y que su madre le había pedido 1000 veces que no usara de noche para no despertar a nadie. Salió al patio. El patio de los Chen era un rectángulo de tierra apisonada, delimitado por una pared baja de adobe. En un rincón, el corral del cerdo, había un cerdo viejo y gruñón que se llamaba sin originalidad el gordo. En otro rincón, el pozo poco profundo cuya agua en invierno tenía que romperse con el mango de un asadón antes de sacarla. Y en el centro, el árbol. El árbol. Muyun se detuvo. Era un ciruelo. Tenía quizás 40 años, el tronco retorcido y grisáceo,
las ramas desnudas en otoño, pero con esa geometría peculiar de los árboles viejos que han aprendido a crecer alrededor de los vientos en lugar de contra ellos. En primavera, florecía en blanco con una intensidad que parecía indecente para algo tan pequeño. Su abuelo lo había plantado. Y ahora, en la penumbra grisácea de ese amanecer de 1973, Muyun veía algo que nunca había visto antes. Del árbol emanaba algo. No era luz exactamente. Era más parecido a la sensación que te deja mirar el sol de frente y luego cerrar los ojos. Una mancha de calor que se mueve. Una presencia. Una especie de respiración muy lenta que el árbol hacía sin moverse, hacia arriba, hacia los últimos rastros de estrellas en el cielo que se apagaba. Se acercó, apoyó la palma contra la corteza, y el árbol, sin palabras, sin nada que pudiera llamarse lenguaje, le dijo: 42 años, un invierno muy duro hace 12, la raíz del sur está enferma, el suelo de ese lado tiene demasiada sal. Muyun retiró la mano despacio. Se quedó mirando sus propios dedos durante un tiempo que no supo medir. Luego miró el cielo, que se volvía ahora de un azul profundo hacia el oriente, sobre las crestas oscuras de las montañas. El frío de octubre le mordía las orejas. Adentro, su madre comenzaría a levantarse en menos de una hora para encender el fogón. Su padre volvería del turno nocturno de vigilancia en los campos comunales con los hombros cargados de ese cansancio horizontal que Muyun había aprendido a leer en él desde los 8 años. Su hermana Lingling todavía dormía en la habitación de los padres, envuelta en el abrigo grande que les quedaba grande a los 3. Tenía 15 años, tenía 73 años de recuerdos, y tenía, quizás, un árbol que le había susurrado su primera verdad. Era suficiente para empezar. Sistema de la Tierra antigua primera señal. Detección de huésped confirmada. Has regresado. No preguntamos por qué. Aún no es el momento. El mundo que te rodea está vivo de maneras que aún no puedes ver. La tierra tiene memoria, los árboles tienen edad, el agua tiene camino. Habilidad desbloqueada. Percepción básica de vitalidad vegetal, nivel 1. Estado del huésped. Cuerpo adolescente, alma madura, desequilibrio detectado. Advertencia. Este sistema no es un regalo, es una deuda. Aprende a escuchar antes de intentar hablar. Capítulo 2. Lo que el fogón recuerda. Su madre se llamaba Liu Sukin y tenía exactamente la misma manera de encender el fogón que había tenido toda su vida. Primero, la paja seca cogida en haz apretado como si la estuviera sujetando con cariño. Luego, el pedernal con un golpe preciso y sin drama. Después, un soplido largo y controlado que venía del fondo de los pulmones y no del fondo de la garganta, porque el primero enciende y el segundo apaga. Lo había aprendido de su propia madre. Muyun lo había visto tantas veces que podía haberlo hecho con los ojos cerrados. Se quedó en el marco de la puerta de la cocina sin entrar. Liu Sukin tenía 41 años en ese otoño de 1973. No los aparentaba. Los vivía en las manos, en la columna que ya empezaba a curvarse levemente hacia adelante como los pinos en las laderas, en la manera en que sus movimientos eran siempre eficientes y nunca relajados, porque un cuerpo que ha trabajado siempre tiene miedo de parar. Llevaba el pelo recogido en un moño firme, la chaqueta acolchada azul marino, la misma que usaría los próximos 4 años hasta que el algodón interior se convirtiera en grumos irregulares que ya no abrigaban nada. Muyun pensó, en la otra vida, ella murió a los 67 años. Un derrame cerebral mientras pelaba ajos en la cocina, sola, nadie en casa, Mingchi en Guangdong, Lingling casada en otra provincia. Y él, Muyun, trabajando en una fábrica de plásticos a 120 kilómetros, sin haber llamado en 3 semanas porque siempre había algo más urgente. Apretó el marco de la puerta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su madre levantó la vista. Él soltó el marco. «¿Por qué estás levantado?», dijo ella, sin levantar mucho la voz para no despertar a los demás. No era una pregunta cariñosa ni hostil. Era simplemente una pregunta, con el tono práctico de quien siempre necesita saber qué está pasando para ajustar los planes. «No podía dormir», dijo Muyun. Liu Sukin lo miró un segundo más de lo normal, con esa capacidad materna de detectar que algo no cuadra aunque no sepa exactamente qué. Luego volvió al fogón. «Siéntate entonces. No estorbes». Se sentó en el banco bajo de madera junto al fogón, a 1 metro de ella, y dejó que el calor del fuego que empezaba a crecer le fuera lentamente devolviendo la temperatura a los pies.
Su madre movía los cacharros con una economía de movimientos que Muyun había confundido de joven con frialdad y que ahora reconocía como otra cosa, como la forma en que ciertas personas contienen su amor para que no se evapore. ¿Papá todavía no ha vuelto?, preguntó. Vuelve al amanecer. Pausa. Como siempre. Como siempre. En la otra vida, su padre había hecho ese turno de vigilancia nocturna en los campos comunales durante 3 años seguidos, los 3 más fríos que Muyun recordaba, sin quejarse nunca, porque quejarse no servía de nada y además podía traer problemas. Chen Guohua tenía 44 años ese otoño. Moriría a los 51 de una neumonía no tratada que empezó como una tos que no pasaba y se convirtió en algo que ya no tenía vuelta atrás, porque para cuando Muyun tuvo el dinero para un médico, de verdad era demasiado tarde. 7 años. Tenía 7 años para evitarlo. El mijo tardó en cocinarse lo que tardaba siempre. Su madre le puso delante un cuenco sin decir nada, con una cucharada de aceite de sésamo que debía guardarse para ocasiones y que, sin embargo, ella usaba con los niños aunque se lo negara a sí misma. Muyun lo miró durante un momento. «¿Qué pasa?», dijo ella. Nada. Cogió el cuenco con las 2 manos, como habían enseñado a los hijos a hacerlo. «Mamá, ¿el árbol del patio está enfermo?». Liu Suqin frunció el ceño levemente sin dejar de remover el mijo de su propio cuenco. «¿Qué árbol?». «El ciruelo del abuelo. En el lado sur la raíz. ¿Lo has notado?». Ella lo miró. Muyun sostuvo la mirada sin saber muy bien qué expresión poner, porque tenía 73 años de experiencia vivida en un cuerpo que todavía no había aprendido a disimular bien. «¿Cómo sabes tú lo de la raíz del ciruelo?», dijo ella. «Despacio. Lo he mirado esta mañana». Esta mañana todavía era de noche. Aún así, otro silencio. Liu Suqin volvió a su cuenco, pero Muyun vio que una pequeña arruga se le formaba entre las cejas, esa arruga específica que significaba que algo le había quedado dando vueltas en la cabeza y que volvería a ello más tarde cuando tuviera tiempo de pensar. «El ciruelo lleva mal desde el verano pasado», dijo finalmente, en voz baja. «Tu abuelo lo sabía, pero no decía nada. No quería que lo cortaran». Muyun bebió el mijo despacio. Estaba aguado y un poco ahumado, y era la cosa más perfecta que había probado en años. «No hay que cortarlo», dijo. «Hay que cambiar el suelo del lado sur, añadir ceniza de madera y esperar». Su madre lo miró durante un tiempo largo. «¿Desde cuándo sabes tú de árboles?». Muyun no respondió. Terminó el mijo. Dejó el cuenco sobre la mesa con cuidado. «Desde hoy», dijo. Su padre llegó cuando el sol apenas había cruzado la línea de las montañas, echando una luz anaranjada y fría que hacía que las cosas proyectaran sombras muy largas en el suelo. Chen Guohua abrió la puerta del patio sin hacer ruido, por el mismo instinto de no despertar que todos en la familia habían desarrollado sin hablar de ello. Llevaba el abrigo de trabajo color caqui subido hasta las orejas. Tenía los ojos secos de quien ha pasado una noche mirando campos oscuros bajo el viento de octubre. Lo vio antes de que él lo viera a él. Muyun estaba sentado en el banco del patio, junto al ciruelo, con las manos en las rodillas y la espalda recta. Su padre frenó un segundo. «Muyun, ¿qué haces aquí fuera con este frío?». «Esperarte». Chen Guohua llegó hasta él y se detuvo. Tenía la cara de los hombres que no saben qué hacer cuando alguien les dice algo inesperado con toda la sencillez del mundo. Era una cara que Muyun había visto muchas veces sin entenderla. Ahora la entendía perfectamente, porque él mismo la había llevado puesta durante décadas. «¿Estás enfermo?», dijo su padre. «No». «¿Pasó algo?». «No». Pausa. «Papá, ¿cuánto tiempo llevas con esa tos?». Chen Guohua parpadeó. Luego, por puro reflejo, carraspeó suavemente, como si al hacerlo pudiera demostrar que no era nada. «¿Qué tos?». «La que tienes desde septiembre al menos, la que se hace peor de noche, la que no le has dicho a mamá». Su padre lo miró durante mucho tiempo. El sol seguía subiendo detrás de las montañas. En el corral, el gordo se removió en su barro con un gruñido de protesta contra el frío. «Tengo 44 años», dijo Chen Guohua finalmente, con una voz que sonaba a explicación. «Los hombres de 44 años tosen en otoño. Los hombres de 44 años que duermen al raso en otoño sin el abrigo adecuado tosen en otoño», dijo Muyun. «Y luego la tos no para». Otra pausa. Su padre frunció el ceño con una expresión que mezclaba sorpresa, ligera irritación y algo más difícil de nombrar,
algo parecido a que alguien te diga en voz alta lo que llevas semanas pensando en silencio. ¿Desde cuándo eres tú el que me da consejos a mí? Muyun sostuvo la mirada de su padre. Tenía 73 años de práctica para eso. Desde hoy dijo, por segunda vez esa mañana, capítulo 3, las montañas no cambian. El primer día de su segunda vida terminó exactamente como todos los días de su primera vida habían comenzado, con trabajo. La cosecha de otoño estaba en su fase final. Los campos comunales de la aldea de Chingue, 127 familias, 483 bocas, organizadas bajo la estructura de la Brigada de Producción del Condado de Lijiang, llevaban semanas de trajín intenso. Las papas se sacaban de la tierra en largas filas de hombres encorvados que iban avanzando por los surcos. El maíz se desgranaba en los patios comunales bajo el sol frío de octubre. Las mujeres ataban haces de mijo y los colgaban en los aleros para que se secaran. A Muyun le correspondía, junto a los otros jóvenes de su edad, la tarea de cargar y transportar, coger los cestos llenos desde el campo hasta el almacén comunal. El camino tenía 200 metros de subida suave sobre un terreno de tierra rojiza y piedras que sabía exactamente dónde colocarse para hacerte tropezar. Lo hizo durante 4 horas sin parar, no por disciplina, aunque la disciplina también estaba ahí. Lo hizo porque necesitaba pensar, y su cuerpo de 15 años, ese cuerpo estúpidamente eficiente que tardaba en cansarse, mucho más que el de un viejo, le dejaba pensar mientras trabajaba. En la otra vida había aprendido eso tarde, que el trabajo físico repetitivo es uno de los mejores estados para pensar con claridad, porque el cuerpo ocupa la parte ruidosa del cerebro y el resto queda libre. Pensó en el sistema, en las palabras que habían aparecido en su mente al amanecer, grabadas con esa precisión que no admitía duda. Una deuda. Lo había repetido mentalmente varias veces durante la mañana, dándole vueltas como se le da vueltas a una piedra extraña encontrada en el campo, buscando el ángulo desde el que tiene sentido. No lo encontró. Aún. A mediodía, durante el descanso, se alejó del grupo de jóvenes que comían sentados en el suelo junto al almacén, intercambiando los comentarios de siempre sobre los capataces de la brigada, sobre quién había trabajado poco y quién mucho, sobre los rumores que llegaban de la ciudad. Caminó hacia el borde del campo, donde el terreno cultivado terminaba y comenzaba la ladera sin domesticar, cubierta de matorrales y pinos bajos que nadie había plantado y nadie había cortado porque no pertenecían a nadie y por tanto no valían nada. Se agachó junto a un arbusto. Era un arbusto sin nada particular a la vista. Hojas duras de color verde oscuro, casi negras en los bordes, con una forma oblonga que terminaba en punta. Flores pequeñas ya marchitas por el frío. Bayas verdes que todavía no habían madurado del todo, pero el sistema tenía algo que decir sobre él. La información llegó igual que antes, sin palabras exactas, pero con una precisión absoluta. Ligustrum lucidum. Aligustre. Las bayas, maduras y secadas, son hepatoprotectoras y tonifican el yin del riñón. Las hojas jóvenes tienen propiedades antiinflamatorias moderadas. La corteza de las ramas jóvenes, en decocción, ayuda con la tos crónica. Muyun se quedó mirando el arbusto. La tos crónica. Cerró los dedos alrededor de una ramita joven y la partió con cuidado, justo por encima de un nudo. La corteza interior era verde pálido y olía a algo entre vegetal y ligeramente amargo. No era desagradable. Era el olor de algo que todavía está vivo y funcionando. Sistema Identificación Vegetal. Ligustrum lucidum. Aligustre chino. Nugenzi, N-Ugen. Aplicación detectada. Tos crónica de origen por exposición al frío. Preparación. Decocción de corteza de rama joven. Quinsec en 500 ml de agua. Hervir 20 minutos. Colar. Tomar 2 veces al día durante 7 días. Advertencia. Este conocimiento es un instrumento, no una solución. La causa raíz debe eliminarse. Condición de eficacia. El paciente debe reducir la exposición al frío nocturno durante el tratamiento. El árbol te lo dará. La persuasión corre por tu cuenta. La última línea lo hizo casi sonreír. Había algo en el sistema que no era exactamente una personalidad, pero tampoco era completamente indiferente. Tenía una manera de comunicar las cosas que rozaba la ironía seca. No era el oráculo todopoderoso de los cuentos. Era más parecido a un maestro viejo y cansado que te da la información justa y luego se sienta a ver si eres capaz de hacer algo útil con ella. Dobló la ramita con cuidado y la metió en el bolsillo de su pantalón.
La tarde avanzó como avanzan todas las tardes de trabajo, demasiado rápido para el cuerpo y demasiado despacio para la mente. El sol cruzó su arco corto de octubre y empezó a bajar hacia el oeste, y las sombras de los pinos en la ladera se alargaron hasta cubrir el borde de los campos. Fue en ese momento cuando la vio. Estaba al otro lado del camino principal, junto a la fuente comunal donde las mujeres llenaban los cántaros. No estaba llenando ningún cántaro. Estaba sentada en la piedra plana que había junto a la fuente, con un libro abierto en el regazo, leyendo con la concentración de quien ha conseguido aislar todo el ruido del mundo a su alrededor. Lin Wei-yan, la hija del médico de la aldea. Mu-yun se detuvo en mitad del camino sin pretenderlo. Tenía 13 años en ese otoño de 1973. Él tenía 15. En la otra vida, habían vivido en la misma aldea hasta los 18, cuando ella se marchó a estudiar a Kunming con una beca que el médico de la brigada había conseguido gracias a conexiones que nadie en Chinghe tenía del todo claras. Y Mu-yun se había quedado, y los años habían pasado. Y nunca habían hablado de verdad, aunque se habían visto casi todos los días durante 3 años, porque en esa época había cosas que no se decían aunque se supieran, y cosas que se sabían aunque nadie las dijera. Ella llevaba el pelo en 2 trenzas que le caían sobre los hombros, la chaqueta acolchada roja, desvaída en los codos, que su madre le había teñido el verano anterior. El libro que leía era tan pequeño que debía de ser de los que circulaban de mano en mano sin portada para que nadie pudiera saber qué era. Como si sintiera el peso de una mirada, levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Mu-yun con la franqueza de alguien que no ha aprendido todavía a mirar hacia otro lado cuando sorprende a alguien mirándola. No dijo nada. Él tampoco. Luego ella bajó la vista hacia el libro con la misma expresión de antes, como si hubiera catalogado la interrupción y decidido que no era suficientemente importante como para alterar su lectura. Mu-yun continuó su camino hacia el almacén. Pensó, en la otra vida no supe quién era ella hasta que ya se había ido. Pensó, hay cosas que el sistema no va a poder enseñarme, y esa es probablemente una de ellas. Pensó, tengo 73 años de experiencia humana y sigo sin saber qué hacer con ese tipo de silencio. El sol terminó de bajar detrás de las montañas. En el horizonte, sobre las crestas, el cielo se puso brevemente de un color naranja profundo que duró exactamente lo que duran las cosas que valen la pena. Muy poco y con mucha intensidad. Mu-yun lo miró hasta que se apagó. Era el final del primer día de su segunda vida. Había aprendido que los árboles tienen memoria, que la tos de su padre tiene nombre, y que hay una chica de 13 años que lee libros sin portada junto a una fuente. No era mucho, era suficiente para mañana. Capítulo 4. Lo que no se dice en voz alta. La noche llegó con viento del norte. No era todavía el viento de pleno invierno, ese que en enero bajaba de las cumbres nevadas del noroeste y convertía el agua de los pozos en espejos opacos antes del amanecer. Era el viento de transición, el de finales de octubre, que todavía tenía algo de la humedad del otoño, pero que ya traía en sus bordes el filo seco y cortante que anunciaba lo que venía. Los aldeanos de Chinghe lo conocían bien. Las mujeres sacaban las mantas acolchadas de los baúles. Los hombres revisaban las grietas en las paredes de adobe con una mezcla de barro y paja. Los niños dejaban de jugar en los patios 1 hora antes de lo habitual. Mu-yun estaba en la cocina, con la ramita de aligustre sobre la mesa, mirándola. Su madre había terminado de fregar los cuencos de la cena y los había puesto a secar boca abajo sobre la tabla de madera, como hacía siempre. Ming-shi y Ling-ling dormían ya. Su padre se había sentado junto al fogón con el periódico doblado sobre las rodillas, aunque Mu-yun sabía, porque lo recordaba con una claridad incómoda, que su padre no estaba leyendo sino descansando los ojos con la excusa del periódico. «¿Qué es eso?», dijo Liu Sukin, sin levantar la vista del cuenco que estaba secando. «Una rama. Ya lo veo que es una rama». «¿De dónde?». «Del borde del campo norte, donde terminan los cultivos y empieza la ladera». Su madre terminó de secar el cuenco y lo apoyó con los demás. Se secó las manos en el delantal. Luego se acercó a la mesa y miró la ramita con la expresión particular que tenía para examinar las cosas antes de opinar sobre ellas, sin tocarlo todavía, inclinando la cabeza levemente hacia la izquierda. Aligustre dijo. Mu-yun parpadeó. «¿Lo conoces? Tu abuelo lo usaba». Hizo una pausa. Para la tos. El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Chen Guohua en pasar la página del periódico que no estaba leyendo. Un sonido seco y deliberado que en la quietud de la cocina sonó más fuerte de lo que debería.
Nadie dijo nada. Liu Suchin cogió la rama, la examinó, la olió brevemente, la dejó sobre la mesa otra vez. «Necesitas más», dijo finalmente. «Con esto no alcanza para 7 días. Mañana traigo más». Otro silencio. Su madre volvió al fregadero, aunque ya no había nada que fregar. Muyun miró a su padre. Chen Guohua seguía con el periódico abierto sobre las rodillas y los ojos cerrados, o casi cerrados, con esa expresión de hombre que finge no estar escuchando cuando lleva rato escuchando. «Papá», dijo Muyun, «estoy leyendo. Tienes los ojos cerrados». Una pausa larga. Chen Guohua dobló el periódico con cuidado, como si el papel mereciera respeto independientemente de lo que hubiera en él, y lo dejó sobre el banco. «Tengo 44 años», dijo, con exactamente el mismo tono que había usado esa mañana en el patio. «He pasado inviernos peores, lo sé. Entonces no cuesta nada tomarse una decocción durante una semana», dijo Muyun. «Si no sirve de nada, no has perdido nada. Si sirve de algo, mejor». Chen Guohua lo miró durante un momento con esa expresión particular suya que mezclaba orgullo y resistencia en proporciones que variaban según el día. Era la expresión de un hombre que sabe que el otro tiene razón, pero necesita un instante para decidir si eso le molesta o no. «¿Y tú sabes prepararlo?» «Sí». «¿Desde cuándo?» Muyun sostuvo la mirada de su padre. «Desde hoy», dijo, por tercera vez en el mismo día. Esta vez, su padre casi sonrió. Fue algo muy pequeño, apenas un movimiento en la comisura izquierda de la boca que desapareció antes de llegar a ser del todo una sonrisa. Pero Muyun lo vio y lo guardó en algún lugar del pecho donde las cosas importantes no se estropean. Esa noche no durmió bien. No era el cuerpo, que se habría dormido solo de haberlo dejado. Era la mente, que después de 73 años de funcionamiento seguía siendo incapaz de apagarse cuando tenía cosas pendientes. Se quedó mirando el techo de vigas ennegrecidas, la grieta del mapa del río, mientras a su lado Mingyi dormía con esa entrega total e irresponsable que solo tienen los niños y los animales. Pensó en el sistema, pensó en lo que había dicho, una deuda. Lo había repetido tantas veces durante el día que las palabras habían perdido su carga y se habían convertido en sonido puro, en 2 sílabas que rodaban por la mente sin dejar rastro. Pero ahora, en la oscuridad y el silencio, volvían a tener peso. ¿Una deuda con quién? ¿Con qué? El sistema no había respondido a esa pregunta, ni cuando la pensó directamente ni cuando la rodeó por los lados, como había intentado varias veces durante la tarde mientras cargaba cestos. Era como llamar a una puerta que sabes que está habitada pero cuyo ocupante ha decidido no abrir todavía. Bien, podía esperar, había aprendido a esperar. Era quizás lo único que la vejez le había dado sin cobrárselo demasiado caro. Se giró hacia la ventana. El papel aceitado dejaba pasar una luminosidad fría y difusa que era el reflejo de la luna en las nubes bajas. Afuera, el viento movía algo en el patio, probablemente la cuerda de tender la ropa que su madre siempre olvidaba recoger cuando había viento. Un sonido rítmico y suave, como el metrónomo de una música que nadie estaba tocando. Pensó en su padre, en la tos que había fingido no tener y que sin embargo todos en la cocina habían escuchado 3 veces durante la cena. Pensó en los 7 años, en lo que significaba tener 7 años de margen frente a algo que en la otra vida había llegado sin avisar, porque nadie había prestado atención a las advertencias pequeñas. Las advertencias pequeñas. Eso era lo que la vida enseñaba si uno sobrevivía suficiente tiempo para aprenderlo, que las catástrofes rara vez llegan de golpe, llegan en pasos pequeños, cada uno de los cuales parece manejable por sí solo. Una tos en octubre, un invierno duro, una primavera de trabajo excesivo, un verano sin descanso, y de pronto el cuerpo que se rinde sin haber recibido nunca el aviso de que estaba llegando a su límite. No esta vez, lo pensó con una calma que no era frialdad sino algo más parecido a la determinación, esa variedad silenciosa que no necesita proclamarse porque ya sabe a dónde va. No esta vez. Capítulo 5. La decocción. La mañana siguiente salió antes del amanecer. Mingxi siguió durmiendo. Sus padres todavía no se habían levantado. Ling Ling, que tenía 8 años y dormía con la profundidad de una piedra, no se movió cuando Muyun pasó junto a su puerta. El patio estaba en silencio excepto por el gordo, que lo miró con sus ojos pequeños y porcinos desde el corral, con una expresión que en cualquier otro animal habría sido curiosidad, y en él probablemente era solo hambre. Cogió el capazo de mimbre que colgaba del gancho junto a la puerta del patio. Era el capazo que su madre usaba para recoger verduras del huerto comunal asignado a su familia,
un rectángulo de tierra pegado al río que producía, según la estación, rábanos, judías o calabaza. Sería un buen pretexto si alguien le preguntaba a dónde iba tan temprano. Nadie le preguntó. Era una de las ventajas de las aldeas en las que todo el mundo trabaja. La gente madruga tanto que un chico caminando solo antes del amanecer no sorprende a nadie. El camino hacia la ladera norte tardó 20 minutos a paso normal. Muyun lo hizo en 15 porque el cuerpo de 15 años tenía la energía de quien no sabe todavía que debería guardarla. Las primeras luces del día llegaban desde el este en franjas horizontales de color entre rosa y naranja, tiñendo las crestas de las montañas con esa luz oblicua que dura poco y que hace que el mundo parezca, por unos minutos, más limpio de lo que es. Encontró el aligustre sin dificultad. El sistema lo guiaba, aunque guiar no era exactamente la palabra correcta. No era una flecha ni una voz. Era algo más parecido a una inclinación. Como cuando caminas por un espacio familiar en la oscuridad y tu cuerpo recuerda dónde están los obstáculos antes de que tu mente los procese. Una certeza suave que lo llevaba en la dirección correcta sin explicar por qué. Había 3 arbustos más en los alrededores del que había encontrado el día anterior. Los examinó uno por uno, apoyando la mano en las ramas con la atención concentrada de quien escucha algo que no puede oírse con los oídos. El sistema respondía con información que llegaba en capas. El estado general del arbusto, la concentración de los compuestos activos en la corteza según la época del año, cuáles ramas eran las más adecuadas para lo que necesitaba. Cortó con cuidado. No más de lo que cada arbusto podía ceder sin dañarse. Eso también era el sistema, esa moderación que no se le habría ocurrido a un chico de 15 años si hubiera estado actuando solo. Recogió suficiente para 2 semanas. La preparación la hizo en la cocina mientras su madre estaba en el huerto comunal, y su padre dormía la primera hora que tenía libre desde hacía días. Mingji andaba en algún lugar de la aldea con sus amigos, haciendo lo que hacen los niños de 12 años cuando no hay escuela y no hay nadie mirando. Ling Ling había ido a casa de su abuela materna, que vivía al otro extremo de la aldea y que los sábados le enseñaba a bordar con la seriedad de quien transmite un arte importante. Muyun pesó la corteza a ojo. No tenía báscula, ni la había tenido nunca en esa cocina. Usó la palma de la mano como medida, calibrando por el sistema que le indicaba cuando la cantidad era suficiente, con esa misma certeza suave que había sentido en la ladera. 15 gramos, más o menos. El agua del pozo en el caso de hierro. Fuego lento. Mientras esperaba, limpió la cocina. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con las manos mientras pensaba. Fregó el banco de trabajo, ordenó los pucheros, barrió la esquina junto al fogón donde siempre se acumulaban las cenizas que saltaban. A los 20 minutos, la decocción olía a algo entre madera mojada y tierra después de la lluvia. No era desagradable, era el olor de algo antiguo que todavía funcionaba. Lo coló con el colador de tela que su madre usaba para el caldo. Lo dejó enfriar en el cuenco más pequeño que encontró. Luego se sentó y esperó a que su padre se despertara. Chen Guohua salió de la habitación frotándose la cara con las 2 manos, con el pelo aplastado en el lado derecho por la almohada y la expresión particular de los hombres que duermen poco y mal, y luego, cuando finalmente pueden dormir, les cuesta volver desde allí. Miró a Muyun, miró el cuenco sobre la mesa, miró a Muyun otra vez. ¿Ya? Dijo. Ya. Su padre se sentó frente al cuenco. Lo miró durante un momento largo. ¿A qué sabe? A madera. Estupendo. Es mejor que una neumonía. El silencio. Chen Guohua levantó el cuenco con las 2 manos, como habían enseñado a los hijos a hacerlo, y lo olió primero con una expresión de reserva diplomática. Luego lo bebió despacio, en sorbos pequeños, con la cara de quien come algo que no es exactamente agradable, pero tampoco es lo más desagradable que ha probado. Lo dejó vacío sobre la mesa. No está mal, dijo, con la misma neutralidad que usaría para describir el tiempo. Esta noche otra vez, antes de dormir. De acuerdo. Y mañana por la mañana. De acuerdo. Y la semana que viene igual. Chen Guohua lo miró. ¿Cuánto tiempo? 7 días mínimo. 14 si la tos no cede en la primera semana. Su padre asintió con la lentitud de un hombre que está calculando cuánto le va a costar esta concesión en términos de orgullo y decide que probablemente menos de lo que parece. ¿Y el frío nocturno? Dijo Muyun. ¿Qué pasa con el frío nocturno? La decocción ayuda. Pero si sigues durmiendo al raso en los campos con ese abrigo que tiene menos algodón que mi calcetín, la decocción no puede hacer el trabajo sola.
Chen Guohua lo miró durante un tiempo que Muyun aprendió a medir, en aquellos primeros días, como el intervalo entre lo que su padre quería decir y lo que finalmente decía. El turno de vigilancia nocturna me lo han asignado hasta finales de noviembre, dijo. Lo sé. No puedo negarme sin dar una razón. Lo sé. Entonces, Muyun pensó durante un momento. Luego dijo, el viejo Liang también hace el turno, ¿verdad? Sí. El viejo Liang lleva 3 meses con la rodilla mala. Se lo he visto. No puede quedarse quieto más de 20 minutos seguidos. A nadie le importa si alguien hace una parte del turno de pie y otra parte en el cobertizo del este, que tiene techo y 3 paredes. Su padre lo miró. El cobertizo del este lo usa la brigada para guardar las herramientas. Exacto. Nadie va ahí de noche. Y hay 2 mantas viejas colgadas en la pared del fondo que llevan ahí desde antes de que yo naciera y que son de nadie. Otro silencio. ¿Cómo sabes tú eso? Las vi una vez que fui a buscar el azadón roto. Chen Guohua bajó la vista al cuenco vacío. Lo giró entre los dedos 1 vuelta, 2, como si el movimiento le ayudara a pensar. Hay que tener cuidado, dijo finalmente, en voz baja. En los campos siempre hay alguien mirando. Lo sé. Por eso no te estoy diciendo que no hagas el turno. Te estoy diciendo que hagas el turno de otra manera. Su padre asintió muy despacio. No dijo nada más. Cogió el cuenco, lo llevó al fregadero, lo dejó ahí con un sonido suave de cerámica contra madera. Voy a buscar al viejo, Liang dijo, de espaldas. Bien, dijo Muyun, no porque me lo hayas dicho tú. Claro, sino porque tiene sentido. Naturalmente. Una pausa brevísima. Y luego, sin girarse, su padre dijo algo que Muyun no esperaba escuchar. No, ese día. No de ese hombre que llevaba 44 años, siendo el tipo de persona que contiene las cosas importantes, hasta que se calcifican. Tu abuelo también sabía de plantas, y salió al patio. Muyun se quedó solo en la cocina. El fuego del fogón chisporroteaba suavemente. Afuera, el viento movía las ramas secas del ciruelo contra la pared de adobe con un sonido irregular y paciente. Tardó un momento en darse cuenta de que los ojos le ardían. Capítulo 6. Lo que el abuelo dejó. El abuelo de Muyun se llamaba Chen Boming y llevaba muerto 4 años. En la otra vida, Muyun había tenido 11 años cuando su abuelo murió, lo que significaba que ahora, en este 1973, llevaba también 4 años muerto. La diferencia era que ahora Muyun tenía 73 años de distancia desde los que ver esa muerte. Y esa distancia cambiaba las cosas de manera que no había sabido anticipar. No lo recordaba de joven. No había tenido la oportunidad. Cuando Muyun nació, el abuelo Chen ya era un hombre de más de 60 años, con las manos dobladas por la artritis y la espalda en ese ángulo permanente de quien ha pasado décadas mirando el suelo para trabajarlo. Era silencioso de manera que no era osquedad sino costumbre. La costumbre de los hombres que han vivido suficiente tiempo en aldeas pequeñas para saber que hablar de más raramente mejora las cosas. Le había enseñado pocas cosas, o eso había creído Muyun durante 70 años. Ahora, sentado en la cocina después de que su padre saliera al patio, empezaba a sospechar que le había enseñado más de lo que había sabido reconocer. Tu abuelo también sabía de plantas. Se levantó, fue a la habitación que había sido del abuelo y que ahora usaban para guardar cosas. Sacos de semillas, herramientas pequeñas, ropa fuera de temporada doblada en el baúl de madera lacada, que era el objeto más antiguo de la casa. Las paredes seguían siendo las mismas. Adobe blanqueado con cal, con las marcas de humedad en el rincón izquierdo que nadie había reparado porque siempre había algo más urgente. En el estante de madera sobre la ventana había 3 cosas. Una piedra lisa de río gris azulada del tamaño de un huevo. Un manojo de hierbas atadas con cuerda que llevaban años colgadas y que se habían secado hasta convertirse en algo entre polvo y fibra. Y un cuaderno. Muyun cogió el cuaderno. Era pequeño, del tamaño de una mano, con la cubierta de cartón recubierta de papel marrón. Las hojas estaban amarillas y algunas de las esquinas se habían vuelto frágiles. La escritura era la de su abuelo, caracteres apretados y regulares, inclinados levemente a la derecha, con esa caligrafía funcional de quien aprendió a escribir de adulto porque era lo necesario, no porque fuera lo elegante. Las primeras páginas eran registros agrícolas, fechas de siembra, cantidades de cosecha, notas sobre el tiempo, el aburrimiento administrativo de quien llevaba las cuentas de una familia campesina. Muyun pasó las páginas con cuidado, luego el cuaderno cambiaba. A partir de la mitad, aproximadamente, la escritura se volvía más pequeña y más apretada.
Las notas eran de otro tipo, nombres de plantas, con sus nombres populares y a veces sus nombres en la lengua antigua que Muyun no reconocía del todo. Indicaciones sobre la época del año, el tipo de suelo, las partes utilizables, preparaciones, dosis, advertencias, y entre las notas de plantas, de vez en cuando, algo diferente. El monte del norte tiene una piedra que señala hacia el agua. Si caminas desde la piedra hacia donde apunta al amanecer, encontrarás el manantial que nunca seca. Los pinos viejos de la ladera este comunican entre sí por las raíces. Cuando uno enferma, los otros lo saben antes que nosotros. Hay un lugar en el barranco del río donde el aire tiene una temperatura distinta en todas las estaciones. En invierno es más cálido, en verano más frío. Mi padre decía que allí hay algo que los viejos llamaban vena de tierra. No sé si es verdad, pero los animales lo saben. Siempre hay huellas frescas. Muyun leyó durante un tiempo que no midió. El sistema permanecía callado mientras leía, lo que era en sí mismo una especie de respuesta, como si reconociera algo en esas páginas que no necesitaba comentar. Cerró el cuaderno con cuidado. Lo sujetó entre las manos durante un momento. Su abuelo había visto cosas. No las mismas que él veía ahora, quizás. O quizás sí, pero sin el sistema que le pusiera nombre a lo que percibía. Era una de esas personas que tienen una sensibilidad particular hacia el mundo vivo, esa que en algunos lugares llamaban don, y en otros llamaban locura, y en la mayoría de los sitios no llamaban de ninguna manera porque era más fácil ignorarla. Pensó, ¿por qué el sistema llegó conmigo y no con él? No hubo respuesta. Pensó, o llegó con él también, de otra forma, y simplemente no tenía el vocabulario para reconocerlo. Tampoco hubo respuesta, pero esta vez el silencio tenía una textura diferente, como el silencio de quien no niega. Guardó el cuaderno dentro de su camisa, contra el pecho, y salió de la habitación. Esa tarde encontró a su madre en el huerto comunal, arrancando los últimos rábanos del año antes de que el suelo se helara del todo. Se agachó a su lado sin decir nada y empezó a ayudarla. Trabajaron durante un rato en silencio. El suelo olía a tierra fría y a la humedad que venía del río cercano. Las hojas de los rábanos estaban marchitas por el primer frío, pero las raíces seguían firmes y blancas. ¿Encontraste suficiente aligustre?, dijo su madre, sin mirarlo. Sí, para 2 semanas. Tu padre tomó la decocción. Lo sé, estaba yo. Un silencio breve. Lo convenciste rápido, dijo Liu Suxin. Había algo en el tono, no exactamente una pregunta, más bien la observación de alguien que está tomando nota de una cosa que no encaja del todo con lo que sabe. Se convenció solo, dijo Muyun. Yo solo le di los argumentos. Su madre arrancó un rábano con un giro limpio de muñeca y lo sacudió para quitarle la tierra. Lo miró un momento y lo metió en el capazo. ¿De dónde sacaste el cuaderno del abuelo?, dijo. Muyun dejó de mover las manos por un segundo. Luego continuó como si nada. Estaba en el estante de su habitación. Ya lo sé dónde estaba. Te estoy preguntando cómo sabías tú que estaba ahí. Papá me dijo que el abuelo sabía de plantas. Pensé que igual había dejado algo escrito. Su madre no respondió de inmediato. Arrancó otro rábano. Y otro. ¿Lo leíste? Sí. ¿Y? Muyun pensó durante un momento en cómo responder a eso. Era un hombre que prestaba atención, dijo finalmente. A las cosas pequeñas, a las que la gente no suele mirar. Liu Suqin se detuvo. Apoyó las manos sobre las rodillas y miró el huerto con esa mirada de distancia media que significa que alguien está viendo algo que no está exactamente delante de ellos. Tu abuelo era un hombre raro, dijo, con una voz que no era crítica sino descriptiva, la voz de quien lleva años calibrando cómo decir una cosa que es verdad y complicada al mismo tiempo. Raro de esa manera que la gente no sabe si respetar o temer. Sabía cosas que no había aprendido de nadie que yo conociera. A veces iba al monte solo y volvía con hierbas que no había visto nunca y hacía cosas con ellas que funcionaban. Pausa. Nunca explicó de dónde lo sacaba. ¿Y tú qué pensabas? Su madre lo miró. Yo pensaba que era su manera de ser, que hay personas que tienen más. Buscó la palabra durante un momento, ese momento en que alguien intenta nombrar algo para lo que no le han dado un nombre, más conversación con el mundo que otros. Con el mundo vivo, digo. Con las plantas, los animales, la tierra. Muyun no dijo nada. Tu padre también lo heredó algo, continuó Liu Suqin, volviendo a los rábanos. Aunque él nunca lo diría así, él diría que es experiencia, que lleva 40 años trabajando la tierra y por eso sabe cuándo va a llover o cuándo el suelo está listo para sembrar. Pero yo creo que es lo mismo que tenía su padre, solo que con otro nombre. ¿Y yo?
dijo Muyun, antes de poder detenerse. Su madre lo miró de lado, con esa mirada lateral que usan las mujeres que no quieren que sepas que te están mirando del todo. Tú dijo, despacio, llevas 2 días siendo una persona diferente, así que no sé todavía qué tienes tú. Silencio. El río sonaba cerca, entre las cañas. Un pájaro gritó algo al otro lado del campo y luego se fue. Pero añadió su madre, con la misma voz tranquila con que había dicho todo lo demás, sea lo que sea, no lo desperdicies. Y siguió arrancando rábanos como si no hubiera dicho nada importante. Capítulo 7. El primer frío. Noviembre llegó con la puntualidad brutal de los climas de montaña, de golpe, sin transición, como si el otoño hubiera decidido en algún momento de la noche que ya había durado suficiente y se hubiera ido sin despedirse. La primera mañana de noviembre amaneció con escarcha. Muyun la vio desde el patio, antes de que nadie más se levantara. La tierra del patio tenía una costra blanca y frágil que crujía bajo las chanclas y dejaba marcas oscuras de pisadas. El ciruelo tenía los bordes de las pocas hojas que le quedaban bordeados de blanco. El agua del cubo junto al pozo tenía una película de hielo del grosor de un papel. La aldea de Qinghe estaba a 900 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montañas que llegaban a más del doble. En invierno, el sol cruzaba el cielo en un arco tan bajo y tan corto que había horas del día en las que directamente no llegaba al fondo de algunos valles. Los inviernos de Qinghe eran largos, secos y fríos, de esa manera que no tiene nada de romántico y que lleva siglos matando a los ancianos que no consiguen conservar el calor suficiente. Muyun lo sabía. Lo había vivido tantas veces que el frío de noviembre le producía no exactamente miedo, sino algo parecido al respeto que uno siente ante algo que conoce bien y que sabe que no perdona. Hizo un inventario mental. Carbón para el brasero, poco. Lo suficiente para las noches más frías, pero no para todo el invierno. Ropa de abrigo, justa. La manta acolchada grande necesitaba remiendo. La chaqueta de su padre tenía el forro interior deteriorado. La de su madre estaba mejor, porque su madre siempre se ocupaba primero de los demás y luego de ella misma, lo que en la práctica significaba que nunca se ocupaba de ella misma. Comida. Razonable para el momento, pero noviembre y diciembre eran los meses en que las reservas empezaban a reducirse y la distancia hasta la primavera se hacía evidente. Los puntos de trabajo de la brigada que les correspondían a la familia Chen se traducían en una ración mensual de grano, que era suficiente si se administraba bien y escasa si no. Su padre era cuidadoso. Su madre era más cuidadosa todavía. Pero había 4 hijos, y los hijos crecen y comen. Medicinas. Solo lo que el sistema le enseñara a conseguir de lo que había alrededor. No era poco, pero era limitado, y los límites importaban cuando el invierno duraba 4 meses. Se quedó en el patio, con la escarcha crujiendo bajo sus pies, mirando el ciruelo y el cielo gris que empezaba a clarear sobre las montañas del este. El sistema habló, no con palabras, nunca con palabras, sino con esa información en capas que llegaba como conocimiento directo, como recordar algo que ya sabías pero que tenías olvidado. Lo que dijo, traducido al lenguaje que Muyun podía manejar, era esto. El monte del noreste tiene una zona de exposición sur, donde la nieve tarda más en acumularse y las plantas de raíz profunda sobreviven el invierno sin morir del todo. Hay allí raíz de astragalus que fortalece el sistema defensivo del cuerpo. Hay también corteza de eucomia que ayuda a la articulación y al hueso. 2 horas de caminata desde la aldea. La vena de agua subterránea que mencionaba el cuaderno del abuelo existe. Está en el barranco del río, a 40 minutos al norte. En invierno, el suelo alrededor no se hiela del todo. Las plantas de esa zona tienen propiedades distintas de las mismas especies en otros lugares. No es urgente. Es para cuando tengas tiempo. Muyun asintió mentalmente. Para cuando tengas tiempo. El sistema había aprendido rápido, o quizás siempre había sabido, que el tiempo de un chico de 15 años en una familia campesina de 1973 no era exactamente abundante. Los primeros días de noviembre establecieron una rutina que Muyun aceptó con la facilidad de quien sabe que la rutina es la estructura sobre la que se construyen todas las cosas que importan. Mañanas, trabajo comunal. La brigada de producción asignaba las tareas diarias en el tablón del edificio comunal, y los Chen, como todos, las cumplían sin protestar porque protestar no servía de nada y podía servir de algo negativo. Había que trillar el grano almacenado. Había que reparar los canales de riego antes de que se helaran.
Había que cortar leña en las zonas asignadas y llevarla al almacén comunal desde donde se distribuiría. Muyun hacía su parte y algo más, lo suficiente para que se notara, pero no tanto como para llamar demasiado la atención. Había aprendido en la otra vida que el equilibrio entre el que hace demasiado poco y el que hace demasiado es un arte que requiere calibración constante. Demasiado poco y eres el objetivo de los que buscan a quién criticar. Demasiado y eres el objetivo de los que se sienten señalados por comparación. Tardes. Cuando el trabajo comunal terminaba lo suficientemente temprano, se escabullía hacia los bordes del territorio conocido con el capazo y el cuaderno del abuelo. El sistema lo guiaba. El cuaderno le daba contexto. Los dos juntos empezaban a formar una imagen del territorio que lo rodeaba que iba mucho más allá de lo que cualquier chico de 15 años de Chingue hubiera podido tener. Noches. La decocción para su padre. 2 veces al día sin falta. Chen Guohua la tomaba sin comentarios, con la misma neutralidad disciplinada con que hacía las demás cosas que había decidido que debía hacer. Al 5.º día, Muyun le preguntó cómo iba la tos. Menos, dijo su padre, con una brevedad que en él era elogio. Fue durante una de esas tardes de noviembre cuando volvió a ver a Lin Weiyan. No junto a la fuente esta vez. Estaba en el sendero que subía desde la aldea hacia el monte comunal de leña, llevando a la espalda un haz de ramas casi tan grande como ella. Tenía 13 años y 1,50 m de altura, y la espalda recta de quien ha aprendido que agacharse bajo el peso hace el peso más pesado. Muyun iba en dirección contraria, bajando con el capazo lleno de corteza y raíces envueltas en hojas para que no se vieran desde fuera. Se cruzaron en el punto más estrecho del sendero, donde la roca cortaba el camino y había que pasar en fila india. Ella se detuvo para dejarlo pasar. Él se detuvo también. «Puedes pasar tú», dijo Muyun. «El que baja cede al que sube». Lo dijo con la naturalidad de quien cita una regla que no necesita explicación. «Tú llevas más peso». Ella lo miró. Era una mirada directa y sin adornos, la de alguien que evalúa la información recibida antes de responder. «¿Estás siendo considerado o estás teniendo prisa?», dijo. No era una acusación, era una pregunta genuina. «Estoy siendo considerado», dijo Muyun. Ella asintió levemente, como si eso fuera una respuesta satisfactoria, y pasó. El haz de ramas pasó a 2 centímetros de su cara. Él se pegó a la roca para darle espacio. Cuando ella ya había pasado y continuaba su camino hacia arriba sin girarse, Muyun dijo, sin haber planeado decirlo, «Hay un atajo. Por la izquierda antes del pino caído. Baja más recto hacia la aldea». Ella se detuvo sin girarse. Una pausa de 2 segundos exactos. «Lo sé», dijo. Y siguió subiendo. Muyun la miró alejarse durante un momento. El haz de ramas se balanceaba ligeramente con cada paso. Sus pies encontraban el suelo del sendero con una precisión que venía de haberlo caminado muchas veces. Continuó bajando. Pensó, «En la otra vida no cruzamos más de 10 palabras en 3 años». Pensó, 8 palabras en 30 segundos ya es más que eso. Pensó, con esa honestidad que solo se tiene cuando uno ya no tiene nada que perder por ser honesto consigo mismo, que hay algo en esa chica que me resulta familiar de una manera que no puedo explicar y que prefiero no intentar explicar todavía. Llegó a la aldea cuando el sol ya había desaparecido detrás de las montañas del oeste y el frío de noviembre se instalaba con la eficiencia de quien lleva siglos practicando. Su madre estaba encendiendo el brasero de la sala principal. Le pasó el capazo sin decir nada. Ella lo abrió, examinó el contenido con sus ojos que ya empezaban a conocer qué era qué, y asintió. «Mañana explícame para qué sirve cada cosa», dijo. «De acuerdo», dijo Muyun. Y esa noche, por primera vez desde que había despertado en el cuerpo de sus 15 años, durmió sin mirar el techo. Capítulo 8. El Monte del Noreste. La primera vez que Muyun subió al Monte del Noreste fue un domingo de mediados de noviembre, el único día de la semana en que el trabajo comunal empezaba 2 horas más tarde que el resto. Se levantó cuando el cielo todavía era negro. No completamente negro. Había una diferencia entre el negro de medianoche y el negro de las 4 de la mañana, que solo aprendes a distinguir cuando llevas suficiente tiempo levantándote antes del amanecer, y Muyun llevaba 73 años haciéndolo en una u otra vida. El negro de las 4 tenía un matiz hacia el azul muy oscuro en el borde oriental, casi imperceptible, como si el cielo estuviera pensando todavía si le apetecía o no amanecer. Se vistió en silencio.
2 capas de ropa, la interior de algodón y la exterior la chaqueta acolchada que había heredado de su padre cuando a su padre se la quedó pequeña y que a él todavía le quedaba grande en los hombros. Calcetines gruesos. Las botas de trabajo con la suela de caucho que su madre había remendado en el talón derecho con un trozo de neumático viejo, una reparación que era fea y funcional y que duraba más que el original. El capazo de mimbre, el cuaderno del abuelo envuelto en tela encerada para protegerlo de la humedad, un pedazo de pan de mijo del día anterior, una cantimplora de agua y algo más que había preparado la noche anterior. Una navaja pequeña con mango de madera bien afilada que su abuelo había dejado en el baúl de la habitación y que nadie había reclamado porque nadie sabía que estaba ahí. El filo era bueno. Había pasado 20 minutos afilándola contra la piedra de río que también había encontrado en el estante del abuelo, la misma piedra lisa y azulada que había notado el primer día. El sistema había confirmado, sin que él preguntara directamente, que la piedra era exactamente lo que parecía. Una piedra de afilar. Pero también algo más. Tenía una composición mineral particular que el sistema reconocía como material conductor de energía espiritual, lo que significaba algo que Mu-Jung todavía no comprendía del todo, pero que anotó mentalmente con la disciplina de quien sabe que las cosas que no se entienden ahora, a veces se entienden más tarde. Salió al patio. La escarcha de noviembre cubría todo con una capa fina y uniforme que brillaba levemente a la luz de las últimas estrellas. El ciruelo del abuelo estaba inmóvil, las ramas desnudas como líneas de tinta sobre el cielo oscuro. Mu-Jung se detuvo junto a él un momento, apoyó la palma contra la corteza como había hecho la primera mañana. El árbol le dijo, frío seco, sin viento en las alturas hasta el mediodía, después viento del noroeste. Tenía hasta el mediodía. Suficiente. El sendero hacia el monte del noreste empezaba detrás del último grupo de casas de la aldea, allí donde el terreno cultivado terminaba abruptamente contra la ladera y la ladera comenzaba sin pedir permiso. Era un sendero que existía porque los aldeanos lo habían caminado durante generaciones, yendo a buscar leña, pero que nadie había trazado conscientemente. Simplemente, las pisadas repetidas en el mismo lugar habían aplastado la vegetación y creado un camino que el monte había aceptado con la indiferencia de quien tiene tiempo. En los primeros 100 metros, el sendero era reconocible. Mu-Jung lo había caminado varias veces de niño, en su primera infancia, siguiendo a su abuelo o a los otros hombres de la aldea en las jornadas de leña. Recordaba el pino caído que Lin Wei-Yan había mencionado, un tronco enorme de madera negra y podrida que cruzaba el sendero como una barrera baja que había que saltar o rodear según la edad y las ganas. Recordaba el lugar donde el sendero se bifurcaba y la rama derecha llevaba a la zona de leña comunal mientras la izquierda subía hacia terreno sin nombre. Tomó la izquierda. A partir de ahí, el sendero se deshacía. No desaparecía del todo, porque había huellas de animales que seguían una lógica propia y que a veces coincidían con donde un humano también querría caminar, pero dejaba de ser algo en lo que confiar ciegamente. El terreno se volvía más irregular, con afloramientos de roca que cortaban la ladera en ángulos inesperados, con barrancos pequeños que había que rodear, con zonas de matorral tan denso que era más fácil ir por encima que atravesarlo. Mu-Jung avanzó despacio, no por precaución excesiva, sino por atención. Había aprendido en su vida anterior que la montaña no perdona a quien la trata como un pasillo. El sistema hablaba mientras caminaba. No constantemente, no de manera que distrajera, sino en pequeños destellos de información que llegaban cuando eran relevantes, como comentarios al margen de alguien que camina a tu lado y conoce el territorio. Cuando Mu-Jung ponía el pie en un lugar de tierra que parecía firme pero no lo era del todo, algo en él lo sabía medio segundo antes y el paso se ajustaba solo. Cuando pasaba junto a una planta en la penumbra del amanecer que todavía no dejaba ver los detalles, el sistema le decía que era con la precisión de un catálogo. Berberis vulgaris. Agracejo. Las bayas son amargas pero comestibles. La corteza de la raíz tiene propiedades antibacterianas. No es lo que buscas ahora. Lonicera japónica. Madreselva. Las flores, en verano. Los tallos, en invierno. Útil para la fiebre. Coridalis. La raíz, analgésica. Hay un campo de ellas 50 metros al este. Lo verás cuando aclare. La luz llegó gradualmente, sin drama. El azul oscuro del cielo fue cediendo al gris perla primero, luego a un blanco frío que no era exactamente luminoso, sino que simplemente era menos oscuro. Las montañas empezaron a tener volumen y sombra.
Los árboles recuperaron su individualidad, dejaron de ser masa negra y se convirtieron en pinos, en robles enanos, en abedules de corteza blanca que destacaban contra la roca gris como pequeñas llamas inmóviles. A los 40 minutos de haber salido de la aldea, Muyun se detuvo. Estaba en el borde de un pequeño promontorio natural, una plataforma de roca que sobresalía de la ladera y desde la que se veía la aldea de Chinghe abajo, pequeña y ordenada en la niebla del amanecer, con los tejados de tejas grises y los hilos de humo de los primeros fogones que empezaban a encenderse. Más allá, el valle se abría hacia el sur, y en el fondo del valle el río brillaba como una línea de mercurio entre los campos de rastrojos. Se quedó mirando durante un momento. Pensó, he visto esto antes. Muchas veces de niño, pero no lo había mirado nunca de esta manera, con estos ojos que ya saben lo que el tiempo hace con los lugares y con las personas que los habitan. La aldea desde aquí arriba parecía vulnerable de una manera que no se percibía desde dentro. Un puñado de casas en el fondo de un valle, rodeadas de montañas que no tienen opinión sobre si la gente que vive ahí lo hace bien o lo hace mal. Continuó subiendo. El sistema le había dicho 2 horas, y a las 2 horas exactas el terreno cambió. No de golpe. Fue un cambio gradual que Muyun notó primero como una diferencia en el aire, después en la vegetación y finalmente en la temperatura del suelo bajo sus botas. El aire se volvió más seco pero también más limpio, con ese carácter particular de las altitudes donde hay menos polvo y menos humanidad. La vegetación se aclaró. Menos matorral denso, más roca desnuda, más pinos separados entre sí por distancias que les daban dignidad individual. Y el suelo, en las zonas de exposición sur que el sistema había mencionado, tenía una temperatura que no correspondía a lo que el mes de noviembre debería permitir. No era calor, nada que pudiera llamarse calor, pero tampoco era el frío helado que había debajo de cada sombra. Era un punto intermedio, una tibieza geológica que venía de la roca misma. Aquí la nieve tardaría más en acumular. Aquí las plantas de raíz profunda sobrevivían cuando las demás morían. Muyun se agachó y apoyó las 2 manos sobre la tierra, con los dedos extendidos, como había apoyado la palma sobre el ciruelo aquella primera mañana. El sistema respondió con algo que tardó en llegar, más elaborado que las identificaciones rápidas de plantas en el sendero. Era como si este lugar tuviera más que decir y necesitara más tiempo para decirlo. Lo que llegó, traducido, era esto: zona de afloramiento geotérmico menor. La roca base aquí tiene una composición que retiene el calor de manera diferente. No es única en la región, pero sí es poco común. Los animales lo saben. Usa este lugar en invierno. Observarás huellas de corzo, de jabalí, posiblemente de leopardo si hay alguno en la zona norte. La energía espiritual aquí es más densa que en la aldea. No peligrosamente. Es como la diferencia entre agua de pozo y agua de manantial. La misma sustancia, diferente calidad. Tu capacidad de percepción es más clara aquí. Aprovéchalo. Muyun levantó las manos del suelo. Miró alrededor con esa nueva atención que el sistema había despertado en él y que era como haber encendido una luz en una habitación que antes se recorría a oscuras. Lo que veía era el mismo monte de siempre, los mismos pinos, las mismas rocas, el mismo cielo gris de noviembre. Pero también era otra cosa, una capa por debajo de lo visible, que antes no había estado ahí o que había estado ahí y él no había tenido los ojos para verla. Las plantas de esta zona tenían algo diferente. No en su aspecto exterior, que era el normal para sus especies y para la época del año, sino en esa emanación que el sistema le había enseñado a percibir, esa respiración lenta y continua de lo que está vivo y funcionando. Aquí era más intensa, más nítida, como si las plantas de este promontorio hubieran absorbido algo de la roca que la sustentaba y lo hubieran incorporado a su propio ritmo. Se puso a trabajar. El astragalus lo encontró bajo la protección de una roca grande orientada al sur, exactamente donde el sistema había sugerido que lo buscaría. No era una planta vistosa. En verano tendría flores pequeñas de color violeta pálido y hojas compuestas con ese aspecto plumoso que tienen muchas leguminosas. En noviembre solo había los tallos secos y marrones y, bajo tierra, la raíz. La raíz era lo que importaba. Muyun cavó con cuidado, usando primero un palo para aflojar la tierra alrededor y luego los dedos para seguir la raíz sin romperla. Era larga, mucho más de lo que habría esperado, ramificada en varios ejes secundarios que se extendían horizontal y verticalmente con la lógica propia de quien lleva años buscando agua y nutrientes en suelo de montaña. El color era entre blanco y amarillo pálido. La textura, fibrosa y densa.
El sistema habló mientras cavaba. Astragalus membranaceus. Huangqi, una de las plantas más importantes de la medicina tradicional china. La raíz, seca y hervida, tonifica el qi defensivo, fortalece el sistema inmunitario, mejora la circulación periférica. Es especialmente útil para los cuerpos sometidos a frío prolongado y trabajo físico intenso. Dosis habitual: 15 a 30 gramos por persona. En decocción, se puede combinar con otros tonificantes. Advertencia: esta raíz tiene 4 años de crecimiento mínimo. Las raíces jóvenes tienen menos concentración de principios activos. Esta que estás extrayendo tiene entre 6 y 8 años. Es buena. Deja las raíces secundarias más pequeñas, así la planta puede regenerarse. Muyun siguió la instrucción. Cortó la raíz principal y 2 de las secundarias más desarrolladas, dejando el resto en tierra. Cubrió el agujero con la misma tierra que había sacado, apisonando con cuidado para que quedara compacta. Encontró otras 3 plantas en el mismo radio de 20 metros. Las trabajó de la misma manera, con atención, con moderación, dejando siempre más de lo que tomaba. Era una forma de entender el mundo que no necesitaba que el sistema se la explicara. La había aprendido en otra vida, de maneras duras y tardías. Si tomas todo lo que hay, la próxima vez no hay nada. Si tomas lo que necesitas y cuidas lo que dejas, la próxima vez hay más. Simple. Tan simple que la mayoría de la gente tardaba décadas en aprenderlo. La corteza de Eucomia la encontró más arriba, donde los pinos cedían paso a una zona de árboles de hoja caduca que en noviembre eran esqueletos ordenados y elegantes contra el cielo gris. El Eucomia era reconocible por la corteza grisácea con esa red de fisuras regulares que parece artificial, como si alguien hubiera trazado el patrón con cuidado. Cuando se rompe una ramita de Eucomia, los 2 pedazos quedan unidos por hilos muy finos de un color blanco plateado, hilos de goma vegetal que se estiran antes de romperse. Es uno de esos detalles que hacen que la gente que los descubre sienta que la naturaleza tiene sentido del humor. Muyun lo había conocido en su vida anterior, de manera vaga, el tipo de conocimiento superficial que se acumula cuando uno envejece en el campo y va oyendo cosas sin prestarles demasiada atención. Ahora el sistema lo completaba con una precisión que habría resultado intimidante si no hubiera llegado de manera tan gradual y tan bien dosificada. Eucomia ulmoides. Duzong. La corteza interior, entre la corteza exterior y la madera, es la parte medicinal. Contiene compuestos que fortalecen los tendones y los huesos, mejoran la función renal, reducen la presión arterial en uso prolongado. Para el trabajo nocturno en campo abierto en invierno, que implica frío sostenido y posiciones estáticas prolongadas, es especialmente indicada para las articulaciones. Tu padre tiene 44 años, el frío de los próximos meses va a cargar las rodillas y la espalda. Combínala con el astragalus en proporciones de 1 a 2. 7 días de decocción, descanso de 3, repite si es necesario. Muyun cortó la corteza con la navaja del abuelo, con cuidado de no llegar a la madera viva. La corteza salía en tiras que olían a algo entre húmedo y ligeramente resinoso. Guardó las tiras en el capazo, separadas del astragalus por una hoja grande de roca. Trabajó durante otra hora. El frío era consistente, pero manejable. Sus manos se entumecían ligeramente en los momentos en que dejaba de moverse, pero el trabajo las mantenía calientes. Su aliento formaba nubes pequeñas en el aire quieto del promontorio. Encontró también raíz de Schisandra, que el sistema identificó como adaptógena y útil para la fatiga del trabajo físico sostenido. Bayas de rosa silvestre, secas en el arbusto, que seguían siendo ricas en vitamina C a pesar del frío. Hongos de color marrón oscuro en la base de un pino caído, que el sistema identificó como Tricholoma matsutake, un hongo comestible de alto valor nutricional que en el mundo que Muyun recordaría dentro de 30 años, costaría cantidades absurdas en los mercados de las ciudades. De los hongos tomó la mitad. Dejó la otra mitad. Fue cuando estaba guardando los hongos en el capazo cuando lo oyó. No era un sonido que hubiera oído antes. O sí lo había oído, pero nunca en ese contexto. Nunca en ese lugar. Era una especie de resonancia grave y continua, como el sonido que haría una cuerda de instrumento musical muy gruesa si la pulsaras una vez y la dejaras vibrar sin amortiguar. No venía de ninguna dirección concreta. Venía del suelo, o del aire, o de la roca, o de ninguno de esos lugares en particular. Se quedó completamente inmóvil. El sistema se activó de una manera diferente a las otras veces. No fue información que llegara suavemente.
Fue más parecido a una alerta, algo que ocupó su atención con más urgencia que cualquier cosa que hubiera sentido hasta entonces. Percepción de energía espiritual anómala. Dirección: noreste. Aproximadamente 200 metros. Tipo: antigua. Muy antigua. Origen no identificado todavía. Nivel de amenaza: desconocido. Probablemente 0, pero desconocido. Recomendación: no te acerques hoy. Observa desde aquí. Vuelve cuando sepas más. Muyun se giró despacio hacia el noreste. Desde donde estaba no se veía nada particular. El terreno subía en esa dirección con una pendiente más pronunciada. La roca se hacía más prominente y la vegetación más escasa. Había una zona, a la distancia que el sistema había indicado, donde la roca formaba algo parecido a una pared natural, una escarpadura de unos 3 metros de altura, con la superficie tan lisa y tan vertical que parecía haber sido cortada por alguien. El sonido había parado. No gradualmente, como para de la lluvia o de los pájaros. De golpe, como si hubiera decidido que ya había dicho suficiente. Muyun permaneció inmóvil durante 1 minuto entero, escuchando. El viento entre los pinos, su propio aliento, el crujido lejano de una rama bajo el peso de algo que se movía en el bosque. Probablemente un animal mediano, probablemente un corzo dado el tipo de pisada. Nada más. Miró hacia la escarpadura durante un tiempo largo. Luego, con la disciplina de quien ha aprendido que hay diferencia entre valentía y precipitación, se giró y comenzó a bajar. El sistema no dijo nada más sobre ello. Pero Muyun notó mientras bajaba que la manera en que el sistema callaba esa vez era diferente a la manera en que callaba habitualmente. El silencio habitual era neutro. Este tenía textura, como el silencio de alguien que sabe algo que todavía no ha decidido cómo contarte. Lo dejó estar. Tenía tiempo. Capítulo 9. Lo que vive bajo la roca. Bajó de la montaña cuando el sol estaba en su punto más alto del día, que en noviembre y a esa latitud significaba que estaba apenas por encima de las crestas del oeste y ya empezaba su descenso. La luz era oblicua y dorada, y fría al mismo tiempo. Esa luz de invierno que alarga las sombras hasta volverlas absurdas y que hace que el mundo parezca más viejo de lo que es. Las piernas le pesaban de una manera satisfactoria. No el agotamiento del dolor, sino el cansancio del trabajo bien hecho, ese que te recuerda que tienes cuerpo de una manera que no es desagradable. En el capazo llevaba raíz de astragalus seca y limpia, corteza de eucomia en tiras, hongos matsutake envueltos en hojas, bayas de rosa silvestre en un trapo atado, raíz de schisandra y 3 plantas más que el sistema había identificado sobre la marcha y cuyas propiedades Muyun había anotado mentalmente con la disciplina de quien sabe que la memoria se llena y las cosas importantes hay que fijarlas. Llevaba también, en algún lugar que no era exactamente la mente pero tampoco era el cuerpo, el recuerdo del sonido, esa resonancia grave que había durado quizás 10 segundos y que el sistema había calificado de antigua con un énfasis que no usaba para las cosas ordinarias. Cuando llegó al patio de su casa, su madre estaba cosiendo junto a la ventana de la sala, aprovechando la última luz del día para no gastar vela. Levantó la vista. ¿Qué trajiste? Bastante. Dejó el capazo sobre la mesa de la cocina. ¿Puedes venir un momento? Liu Suqin dejó la costura con el gesto de quien sospechaba desde el principio que iba a tener que dejarla. Se acercó a la mesa. Lo que siguió fue la primera clase de medicina de plantas que Muyun dio en su segunda vida, aunque ninguno de los dos lo llamó así. Fue una conversación. Él sacaba cada cosa del capazo, la ponía sobre la tabla de madera y explicaba qué era, cómo se preparaba, para qué servía, qué dosis. Su madre escuchaba con esa atención silenciosa que tenía para las cosas que consideraba importantes, haciendo a veces preguntas cortas y precisas, que revelaban que el conocimiento del abuelo había llegado a ella por ósmosis durante años, aunque nunca lo hubiera practicado directamente. El Huanqi lo conozco, dijo, tocando la raíz de astragalus. Mi suegro lo usaba, pero siempre lo compraba en el mercado del condado. No sabía qué había en el monte. Hay bastante. Si sabemos dónde buscar. Y tú ahora sabes dónde buscar. Estoy aprendiendo, dijo Muyun. Era exactamente la verdad, de una manera que su madre podía entender y de otra que no podía. Liu Suqin giró la raíz entre los dedos, la olió, la puso sobre la tabla con cuidado. ¿Combinarlos?, dijo, mirando el astragalus y la eucomia juntos. Para papá, para las articulaciones y el frío, junto con lo de la ligustre para la tos,
pero separado, no todo en la misma decocción. ¿Por qué separado? Porque si lo mezclas todo y algo no funciona, no sabes qué parte no funciona. Su madre lo miró durante un segundo con esa expresión que Muyun ya había empezado a reconocer como la que usaba cuando algo le parecía correcto, pero no había esperado que se lo dijeran su hijo de 15 años. Razonable, dijo, y empezó a organizar las plantas en el estante. Los hongos Matsutake los cocinaron esa noche. No todos. La mitad los puso su madre a secar colgados de un hilo en la cocina para conservarlos. La otra mitad los preparó con arroz y un poco de aceite de sésamo y jengibre seco, en un arroz que olió tan bien que Ming-Chi preguntó desde el patio qué estaba pasando, y Ling Ling apareció en la puerta de la cocina con esa expresión de los niños que huelen algo bueno y no quieren pedirlo directamente para no parecer ansiosos. La familia Chen comió esa noche mejor de lo que había comido en semanas. No era abundancia. Era el tipo de comida que te hace darte cuenta de que la diferencia entre comer y comer bien a veces no es la cantidad, sino la calidad de los ingredientes, y que esa calidad no siempre viene del mercado, sino del monte, si sabes mirarlo. Su padre comió con la concentración silenciosa que siempre tenía con la comida, sin desperdicio, sin comentarios, pero cuando terminó, dejó los palillos sobre el cuenco vacío de una manera ligeramente diferente a la habitual, más despacio, como si hubiera querido que la comida durara un poco más. Del Monte dijo, sin hacerlo exactamente una pregunta. Del Monte, dijo Muyun. Chen Guohua asintió una vez. Recogió su cuenco y se levantó. La tos dijo, cuando ya estaba de espaldas, camino del fregadero ha mejorado. Era la mayor cantidad de gratitud que Chen Guohua había expresado en voz alta en muchos años. Muyun miró el cuenco vacío de su padre. Por primera vez desde que había despertado en el cuerpo de sus 15 años, sintió algo que no era exactamente alivio, porque el alivio implica que el peligro ha pasado y el peligro no había pasado todavía. Era algo más pequeño y más sólido. Era el peso específico de las cosas que van bien, un peso que paradójicamente se siente como algo más ligero, como si el mundo tuviera menos resistencia que el día anterior. Esa noche, antes de dormir, abrió el cuaderno del abuelo. Buscó la entrada sobre el monte del noreste. Tardó un momento en encontrarla porque el cuaderno no seguía ningún orden geográfico, sino el orden en que las cosas habían llegado a la mente del abuelo, que era un orden propio y no siempre descifrable. La encontró hacia las 3/4 partes del cuaderno, en una página que tenía una mancha de algo que podría haber sido aceite o podría haber sido lluvia en la esquina superior derecha. La escritura aquí era más pequeña que en otras páginas, como si el abuelo hubiera querido que cupiera más y al mismo tiempo que fuera menos visible. Monte del Noreste. La zona de roca caliente, donde los animales van en invierno. Yo también voy. Hay plantas que no crecen en otro lugar. El huanqui de allí es el mejor que he probado, mejor que el del mercado del condado. Más arriba de donde suelo llegar, hay una pared de roca. Mi padre la llamaba la pared del eco porque si hablas cerca de ella tu voz vuelve cambiada, no como un eco normal, sino diferente, más grave, como si la roca añadiera algo. Yo la he visto 2 veces. La segunda vez me quedé quieto mucho tiempo. Sentí algo que no sé nombrar. No era miedo. Era como cuando estás delante de algo muy viejo y te das cuenta de lo joven que eres tú. No entré. No sé si hay algo al que entrar, pero hay algo. Le pregunté al viejo Tang, el más viejo de la aldea cuando yo era joven. Me dijo que los antiguos llamaban a ese lugar boca de tierra, que antes había gente que sabía usarlo, que esa gente ya no está. Muyun leyó el párrafo 3 veces. Boca de tierra. El sistema permaneció callado, pero esa textura particular de su silencio volvió, densa y atenta, como la de quien espera a que el otro termine de pensar antes de hablar. Muyun cerró el cuaderno, apagó el pequeño candil de aceite, se quedó en la oscuridad con los ojos abiertos, mirando el techo que no podía ver. Pensó, hay algo en esa pared de roca que el abuelo sintió sin poder nombrarlo y que el sistema reconoce sin querer explicarlo todavía. Pensó, en mi vida anterior nunca subí a ese monte. Nunca tuve razón para hacerlo. Nunca tuve nadie que me dijera que había algo que valía la pena ver. Pensó, esta vez sí. Capítulo 10. La pared del eco. Volvió al monte del noreste el domingo siguiente. Esta vez se preparó de manera diferente. No más capazo de mimbre, que era un objeto visible y reconocible que podría dar preguntas si alguien lo viera subir 2 domingos seguidos. En su lugar, una mochila de tela que había cosido él mismo durante la semana con un trozo de tela de saco que su madre guardaba para remiendos, disimulada dentro de un saco normal, de manera que desde fuera parecía que llevaba cualquier cosa.
la navaja del abuelo, la cantimplora, pan de mijo y un trozo de nabo cocido del día anterior. ¿Y el cuaderno? Salió cuando el cielo todavía tenía la calidad particular del azul profundo previo al amanecer. El frío había aumentado durante la semana. La escarcha cubría ahora no solo el patio, sino también el primer tramo del sendero, y en las zonas de sombra permanente, el suelo estaba directamente helado en una capa de 2 o 3 centímetros que sus botas rompían con un sonido seco y satisfactorio. Caminó más rápido que la semana anterior porque ya conocía el camino y porque el frío hacía que el movimiento fuera una necesidad más que una elección. El promontorio de roca caliente lo alcanzó en 1 hora y 40 minutos, 10 menos que la primera vez. Se detuvo allí el tiempo suficiente para recuperar el ritmo de la respiración y para escuchar. El sistema le dijo: el lugar de la semana pasada está quieto. La energía anómala del noreste sigue presente. No ha cambiado. ¿Es peligroso?, preguntó Muyun, en voz baja, en el silencio del monte. El sistema respondió: no de manera que puedas entender todavía, pero tampoco es inofensivo de manera que puedas ignorarlo. Es neutro de la manera en que son neutras las cosas que tienen poder pero no tienen intención. Era la respuesta más larga que el sistema había dado a una pregunta directa. Muyun la consideró durante un momento y decidió que era suficiente para continuar. Subió hacia el noreste. El terreno en esa dirección era más difícil que hacia el promontorio. La ladera se inclinaba con mayor agresividad y la roca emergía del suelo en afloramientos grandes e irregulares que había que rodear o escalar. Las plantas escaseaban. Los pinos eran aquí más bajos y más retorcidos, con esa forma particular de los árboles que han crecido en la lucha constante contra el viento y la falta de suelo, encorvados hacia el este, como si huyeran permanentemente de algo que viene del oeste. A los 200 metros del promontorio, la pared del eco apareció. Era exactamente lo que el abuelo había descrito, y exactamente diferente a lo que Muyun había imaginado a partir de esa descripción. La escarpadura de roca medía unos 4 metros de altura, no los 3 que había calculado desde lejos, y se extendía horizontalmente unos 20 metros antes de curvarse hacia adentro de la ladera. La superficie era casi vertical y casi lisa, con la excepción de algunas grietas horizontales que la cruzaban como líneas de texto en una página, y de algunas manchas oscuras de liquen que crecían en los lugares donde la humedad se acumulaba. La roca era de un color entre gris y azul oscuro, diferente a la roca gris ordinaria del resto de la ladera, más oscura, más densa visualmente, como si absorbiera la luz de manera ligeramente diferente. Muyun se acercó despacio. A 10 metros de la pared, el aire cambió, no en temperatura, que se mantenía igual de fría, sino en algo más difícil de nombrar. Era como caminar desde una habitación normal hacia una habitación que tiene una acústica diferente. El espacio seguía siendo abierto, el monte seguía siendo el monte, pero algo en la manera en que el aire respondía a su presencia se había vuelto distinto. Más atento, si eso tenía algún sentido. Como si el espacio delante de la pared prestara más atención a lo que ocurría en él que el espacio de más atrás. Se detuvo a 5 metros. El sistema habló con esa urgencia contenida que Muyun ya reconocía como la señal de que algo era importante. Zona de alta concentración de energía espiritual. Tipo terrestre y antigua. Esta roca tiene propiedades de conducción y almacenamiento que no son comunes. Ha estado acumulando energía durante un tiempo muy largo. Probablemente miles de años. Tu capacidad de percepción aquí es significativamente mayor que en el promontorio. Lo que percibas en este lugar será más claro, pero también más intenso. Procede con calma. No toques la roca todavía. Muyun asintió mentalmente y se quedó donde estaba. Respiró despacio. 3 respiraciones largas, soltando el aire con lentitud, como había aprendido en algún momento de su vida anterior de un viejo que practicaba qigong en el parque por las mañanas y que le había dicho: antes de escuchar, silencia el ruido de tu propio cuerpo. Cerró los ojos, y la pared del eco le habló, no con palabras, no con el tipo de comunicación que el árbol o las plantas usaban. Esto era diferente. Era como si la roca no tuviera idioma propio, sino que fuera un espejo que amplificaba lo que ya estaba en el aire alrededor, lo tomaba, lo concentraba y lo devolvía multiplicado. Lo que Muyun percibió fue una superposición de presencias, capas de tiempo depositadas en la roca como los anillos de un árbol, cada capa un momento diferente que la roca había registrado sin juicio y sin olvido. Primero, quietud. Mucha quietud. El monte, antes de que hubiera aldea, antes de que hubiera caminos, antes de que hubiera gente que subiera a buscar leña,
Solo el viento y los animales y la lluvia y el sol repitiéndose en ciclos que no tenían principio ni fin reconocible. Luego, algo humano. Presencias humanas que habían estado aquí antes, mucho antes, con una intención que no era la de buscar leña ni raíces medicinales. Eran presencias que habían venido a este lugar específicamente, que habían tratado con la pared de maneras que Muyun no podía comprender del todo porque lo que percibía eran solo impresiones, emociones residuales, la huella de una práctica que se había repetido tantas veces que la propia roca la recordaba. Reverencia. Eso era lo que percibía con más claridad. No el tipo de reverencia religiosa que implica miedo, el tipo de reverencia que viene de reconocer que algo es más grande y más antiguo que tú, y que esa diferencia de escala merece respeto. Y luego, más cerca en el tiempo, aunque todavía muy lejos, una presencia individual, una sola, que había venido varias veces, que había puesto las manos sobre la roca, que había sentido algo parecido a lo que Muyun estaba sintiendo ahora pero sin el sistema que se lo explicara, navegando solo con la intuición y los sentidos. El abuelo. Muyun abrió los ojos. El monte estaba exactamente donde lo había dejado. Los pinos retorcidos, la roca azul-gris, el cielo de noviembre, blanco y quieto, sin viento todavía. Tuvo que sentarse, no porque se hubiera mareado, aunque la sensación rozaba algo parecido, sino porque lo que acababa de experimentar necesitaba un momento de quietud para asentarse antes de poder ser pensado. Se sentó sobre una roca plana a 4 metros de la pared y apoyó los codos en las rodillas y la cara en las manos y simplemente respiró durante un tiempo que no supo medir. El sistema esperó. Cuando Muyun levantó la cabeza, dijo en voz baja, al aire del monte, «¿Qué es esto?». El sistema respondió, «Un lugar de convergencia». Los antiguos practicantes de lo que llamaban cultivo espiritual buscaban lugares donde la energía de la tierra fuera naturalmente más densa. Los usaban para acelerar su práctica, para percibir cosas que en otros lugares no podían percibir, para hacer cosas que en otros lugares no podían hacer. Este lugar es uno de esos. No el más poderoso que existe, pero sí el más cercano a donde estás ahora. Tu abuelo lo encontró por intuición. No tenía el vocabulario para comprenderlo. Tú sí tienes el vocabulario, aunque todavía no tienes la práctica. ¿Qué práctica? Eso es lo siguiente. No hoy. Hoy solo necesitaba saber que existe. Muyun miró la pared durante un tiempo largo. ¿Puedo tocarla ahora?, dijo. Una pausa. Más larga que las habituales. Sí, pero con cuidado. Con la misma atención con que cogiste las raíces del astragalus. Solo toma lo que puedas manejar. Se levantó. Caminó los 4 metros que lo separaban de la pared. Levantó la mano derecha. Apoyó la palma sobre la roca. Lo que llegó fue como meter la mano en un río de corriente fuerte. No te arrastras si tienes los pies bien plantados, pero sientes el peso del agua con una claridad que no deja dudas sobre lo que eres frente a lo que es el río. La energía que la roca había acumulado durante siglos no era agresiva, no era benigna tampoco. Era simplemente enorme, de una manera que hizo que Muyun comprendiera, con una humildad que no era autodesprecio sino reconocimiento calibrado, que él era en este momento un recipiente muy pequeño frente a algo muy grande. Retiró la mano después de 10 segundos. Se quedó mirando la palma. No había ningún cambio visible, pero sentía los dedos de una manera diferente, más vivos, como cuando la circulación vuelve después de haber tenido la mano entumecida, solo que no había habido entumecimiento, sino lo contrario. El sistema habló. Primer contacto completo. Tu capacidad de percepción ha aumentado ligeramente. Es un cambio pequeño, pero es el primero. Este lugar puede enseñarte cosas, pero no todas a la vez y no sin preparación. Vuelve regularmente. Aprende a sentarte en silencio aquí antes de intentar hacer nada aquí. La práctica del cultivo espiritual empieza así, aprendiendo a estar quieto en presencia de algo más grande que tú, sin miedo y sin prisa. Muyun se giró de espaldas a la pared y miró el valle abajo, donde la aldea de Chinje era un conjunto de tejados grises en la niebla del mediodía. Desde aquí se veía el río, se veían los campos de rastrojos. Se veía, si uno sabía dónde mirar, el patio de los Chen con el ciruelo del abuelo, pequeño como el punto final de una frase importante. Sacó el cuaderno del abuelo. Lo abrió en la página de la pared del eco, debajo de lo que había escrito el abuelo, con su caligrafía apretada y funcional. Muyun añadió su propia letra, más grande y más regular porque había tenido más años de práctica. La pared existe. El abuelo la encontró.
Yo también. El sistema la llama lugar de convergencia. Los antiguos la llamaban boca de tierra. Primer contacto, tercer domingo de noviembre, 1973. La energía es real. No sé todavía qué hacer con ella, pero sé que está ahí. Hay que volver. Cerró el cuaderno. El viento del noroeste llegó puntualmente, como había prometido el árbol esa mañana, moviendo los pinos con un sonido largo y paciente. Era el momento de bajar. Bajó con el capazo vacío y la cabeza llena, con los pies siguiendo el camino conocido y la mente en otra parte, en esa zona entre el entendimiento y la ignorancia donde viven las preguntas que todavía no saben cómo formularse del todo. En el sendero, pasando junto al pino caído, encontró unas huellas frescas en el barro helado que el sol del mediodía había ablandado ligeramente. Las examinó agachado. El sistema habló, rápido y claro. Leopardo de las nieves, hembra. Pasó esta mañana temprano, bajando. Probablemente buscaba agua en el río. Muyun miró las huellas durante un momento. Luego miró hacia arriba, hacia la ladera por la que había bajado, hacia el lugar que no podía verse desde aquí pero que sabía exactamente dónde estaba. Pensó, hay un leopardo de las nieves que también usa este monte. Hay una pared de roca que lleva miles de años acumulando algo que los antiguos supieron aprovechar. Hay un cuaderno de mi abuelo que señalaba todo esto sin saber exactamente a qué señalaba. Y hay un sistema que me fue dado con la calificación de deuda. Pensó. Llevo 17 días en esta segunda vida y ya no sé cuántas cosas no sabía. Pensó, eso probablemente es bueno. Continuó bajando hacia la aldea, hacia el humo de los fogones y el sonido del gallo de los ao y el olor a mijo cocido que ya empezaba a llegar desde las casas, tenue y familiar como una mano apoyada en el hombro.